¡Feliz Halloween! Y muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vamos a hablar de la película de George A. Romero, La Noche de los Muertos Vivientes. ¡Comenzamos! Se trata de una de las películas independientes más rentables jamás realizadas. Se hizo con un presupuesto de $114.000 y recaudó aproximadamente 30 millones, más de 263 veces su presupuesto. Cuando los escritores decidieron basar la película en zombies, hicieron una tormenta de ideas sobre qué sería lo más impactante que los zombies podrían hacerle a la gente, y decidieron que sería el canibalismo. Cuando los zombies se comen los cuerpos en el camión quemado, en realidad están comiendo jamón asado cubierto de salsa de chocolate. Los realizadores bromeaban diciendo que era tan nauseabundo que era casi una pérdida de tiempo maquillar a los zombies, ya que de todos modos terminaban pálidos y enfermos. El sistema de clasificación de películas de Estados Unidos se instituyó el 1 de noviembre de 1968. Esta película, estrenada el 1 de octubre de 1968, es una de las últimas películas estrenadas en Estados Unidos sin clasificación. El cuerpo que está en el piso de arriba de la casa fue realizado por el director George A. Romero, quien utilizó pelotas de ping-pong para los ojos. En un principio se suponía que el personaje de Ben sería un camionero rudo pero ingenioso, sin ninguna especificación más. Después de que Dwayne Jones, en la vida real un académico serio y erudito, hiciera una audición para el papel, el director y co-guionista George A. Romero reescribió el papel para que se ajustara a su interpretación. George A. Romero obtuvo muy pocos beneficios de la película. Debido a su desconocimiento de los acuerdos de distribución, los distribuidores se llevaron prácticamente todos los beneficios de la película. George A. Romero eligió el cementerio de Evans City para la primera escena debido en gran parte a su ubicación aislada. El equipo no quería que los espectadores o la policía preguntaran por su presencia. El cementerio, en la cima de una colina en una zona muy boscosa, les permitió tener privacidad. Irónicamente, se ha convertido en una atracción turística popular y un destino para los fanáticos en las décadas transcurridas desde su estreno. La madre de Russell Strainer era dueña del coche de Barbara y Johnny. Las escenas del cementerio se rodaron en 2 días. Alguien chocó contra el coche durante un descanso del rodaje, lo que dejó una abolladura que era fácilmente visible en la cámara. Así que George A. Romero reescribió la escena para que el coche se detuviera después de chocar contra el árbol. Considerada hoy todo un clásico, la película atrajo considerables críticas en el momento de su estreno por su uso gráfico de la sangre. El actor y coproductor Carl Hartman también trabajó como maquillador, ingeniero de efectos de sonido electrónicos y tomó las fotografías utilizadas para los créditos finales. La casa principal no tenía un sótano propiamente dicho, sino una bodega de barro y por lo tanto no tenía una escalera larga que condujera hasta allí. Como resultado, las escenas del sótano se rodaron en el sótano del estudio de edición en el centro de Pittsburgh. La palabra zombie nunca se utiliza. El eufemismo más común que se utiliza para describir a los muertos vivientes es esas cosas, sobre todo por parte de Cooper. Otros personajes se refieren a las criaturas como necrófagos y devoradores de carne. Sin embargo, la película codificó muchos tropos sobre los zombies que se han utilizado en muchas películas desde entonces, incluidos los zombies que comen carne humana y que los zombies solo pueden ser asesinados disparándoles a la cabeza. George A. Romero contrató originalmente a Tom Savini para que hiciera los efectos de maquillaje para esta película. Los dos se conocieron por primera vez cuando Savini audicionó para un papel actoral en una película anterior que nunca se llegó a hacer. Romero, recordando que Savini también era maquillador, llamó a Savini al set de su película de terror. Savini finalmente no pudo hacer los efectos porque estaba en el ejército de los Estados Unidos sirviendo como fotógrafo de combate en Vietnam. Savini apareció más tarde en Zombie, El regreso de los muertos vivientes en 1978 y dirigió La noche de los muertos vivientes de 1990, que es el remake de esta película. Durante la producción todavía se estaba eligiendo el título de la película. El título provisional era simplemente Monster Flick. Otro título provisional era Knife of Anubis, el dios de la momificación en la antigua religión egipcia. El título se cambió una vez que George A. Romero se enteró de que muy pocos entenderían la referencia. Un conflicto de presupuesto y la época en la que se hizo la película incluyeron el hecho de rodar en formato de 35 mm, pero solo tener equipo para editar en 16 mm. El equipo tenía que transferir todo el metraje a 16 mm antes de poder trabajar en la edición. Jonah Russo también señalaba que rara vez tenían tiempo o película para más de una toma de cada toma, y no tenían forma de verificarla. Tenían que confiar en que George A. Romero tomara cada toma a la perfección. El sonido también se mezcló sin ver la imagen. Al aplicar el maquillaje a los actores que interpretaban a los zombies,
Marlene Esman se centró menos en la apariencia podrida de la mayoría de ellos y en cambio se concentró en un rasgo facial prominente que tenía cada actor o actriz y lo hizo parecer más prominente para lograr una imagen inquietante. Esman también interpretó al zombie que se come un insecto de un árbol. George A. Romero señala que nadie puede decir que es ella debajo de todo el maquillaje de su rostro. De hecho, Esman se maquilló a sí misma para esa toma. Columbia Pictures fue el único gran estudio de Hollywood interesado en distribuir esta película, pero finalmente descartó la idea porque era en blanco y negro en una época en la que las películas tenían que competir con los nuevos televisores en color. Columbia distribuyó la nueva versión de color en 1990. American International Pictures consideró estrenar la película, pero querían que George A. Romero rodara un final alegre y añadiera más subtrama de historia de amor. Hay 2 escenas eliminadas conocidas que fueron eliminadas por insistencia de la distribuidora Walter Reade Organization. Incluyen una escena expositiva de 8 minutos en el sótano entre Helen y Harry al pie de las escaleras, lo que explica el corte abrupto que se muestra, así como un plano general de numerosos zombies cubriendo el paisaje, que fue reemplazado por imágenes de zombies comiendo cerca del final de la película. Se presume que estas imágenes se perdieron cuando una inundación dañó las instalaciones de almacenamiento años después en Imagineering. En el momento del estreno de la película, se suponía que cualquier obra que no incluyera una nota de derechos de autor era de dominio público. Como los realizadores de la película olvidaron incluir esa nota, la película pasó a ser directamente de dominio público. No fue hasta el 1 de marzo de 1989 que ya nos exigió una nota de derechos de autor. A George A. Romero siempre le preguntaban si la lápida ante la que está arrodillada Bárbara era falsa o no. ¿Estás bromeando?, decía John A. Russo. En aquella época no podíamos permitirnos tener lápidas falsas. Eastman basó su característico andar y posteriormente el de cada uno de los demás zombies en una película con Boris Karloff, cuyo título no recordaba pero que muy probablemente era Los muertos andan, de 1936. En esa película, Karloff interpretaba a un hombre resucitado de entre los muertos y camina con un característico andar desgarbado. Aunque se cree que la radiación de un satélite detonado que regresa de Venus es la causa de que los muertos se levanten y ataquen a los vivos, según los realizadores, la causa real nunca se determina. Durante el rodaje de la escena final del ataque zombie, George Romero no informó a Dwayne Jones de que Kira Shot se acercaría sigilosamente y lo agarraría por detrás, lo que provocó una reacción auténticamente conmocionada del actor, que no esperaba al niño zombie. Cuando Ben clava las tablas de madera en la puerta, se pueden ver pequeños números en ellas. Estos fueron escritos en la parte posterior de las tablas para que pudieran ser cambiadas y reemplazadas entre tomas, preservando la continuidad. Algunos números son visibles porque algunas de las tablas fueron clavadas al revés. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si os gustan nuestros vídeos, suscribiros, darle al like, compartir y muy pero que muy importante, darle a la campanita. Y también deciros que nos podéis seguir por Instagram buscándonos como Mucho Más Que Cine. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis muy buena noche, si es que podéis. Hasta luego. Adiós.